Damas y caballeros, una muy buena noche. Queremos darles de parte de Ingroup, Citec y Autotronics la cordial bienvenida a el primer foro en el que estaremos nosotros tratando temas importantes con lo que se nos viene a continuación para el día de mañana, 1 de agosto y el día domingo 2 de agosto. Queremos desde ya invitarlos a cada uno de ustedes a reunirse, a compartir esta transmisión para que nadie se pueda perderse de la invitación que van a realizar los representantes de Ecuador, Bolivia y El Salvador. Tres empresas que a través de Latinoamérica han decidido ellos unirse para juntos poder compartir con nosotros sus conocimientos. Desde la parte automotriz queremos invitarles a cada uno de ustedes a que participen activamente hoy en este foro de bienvenida que tenemos junto con ustedes. En primer lugar, este primer encuentro internacional en tecnología automotriz 2020 se ha planificado con la finalidad de satisfacer el interés de ingenieros, técnicos y estudiantes en conocer las nuevas tecnologías del área automotriz, a fin de utilizar información actualizada y de calidad para el desarrollo de sus actividades en el sector automotriz. En su primera edición tiene grandes novedades tecnológicas, puesto que en la actualidad nos enfrentamos a nuevos sistemas y avances del sector automotriz que deben ser analizados. Hemos reunido a varios de los expositores más reconocidos en Latinoamérica, con la finalidad que los asistentes al evento obtengan los mejores conocimientos en las áreas de mecánica y electrónica automotriz de los vehículos convencionales e híbridos. El día de mañana, 1 de agosto, tendremos desde las 9 horas en punto de la mañana la participación del ingeniero José Luis Román con el tema Diagnóstico de tableros digitales, representante de Bolivia, Autotronics. Paso seguido, nosotros estaremos de inmediato con el ingeniero John Flores con el tema Diagnóstico y banqueo de ECUs, Denso y otras, representante de Ecuador de Motortronics. Para cerrar las conferencias del día de mañana, nosotros vamos a tener al profesor Alfredo Ventura del Instituto Nacional Técnico Industrial de El Salvador con el tema Diagnóstico en Sistemas Common Rail Denso HP Hilux. El día domingo, muy por la mañanita, nosotros vamos ya a recibir información por parte de el ingeniero José Luis Mullo Casillas con el tema Diagnóstico y Mantenimiento de Vehículos Híbridos Toyota, representante de Ecuador con la empresa Ingroup. Para darle paso al tema diagnóstico y programación de transmisiones PowerShift DPS6 Ford, a cargo del ingeniero José Francisco Castellanos desde el hermano país de El Salvador. La jornada se cerrará el día domingo junto al ingeniero Rafael Monzón desde Bolivia con el tema Adaptación y Programación de ECUs. Desde Bolivia, damas y caballeros, deseo yo en este momento presentar a los representantes de cada una de las empresas que el día de hoy nos acompañan para poder ellos también darles a ustedes la más cordial de las bienvenidas al primer foro internacional de tecnología automotriz. Con ustedes representamos a nuestros compañeros desde Bolivia, Ecuador y El Salvador. Buenas noches a todos de parte de Autotronics Bolivia. Gracias también por la invitación de lo que es Víctor, el ingeniero Víctor, de lo que es la parte logística del sistema. Sí, es muy cierto, mañana vamos a arrancar, mañana arrancamos el 1 de agosto con las temáticas que habló Víctor, muy importante. Por nuestra parte estamos haciendo 2 representaciones de Bolivia, que es mi persona, y el ingeniero Rafael Monzón también, que su participación será el día domingo. Más bien nos hacemos la invitación a ustedes, a todas las personas en Bolivia, a nivel Sudamérica, que ustedes ingresen a este evento, ya, para ver las nuevas temáticas que se va a hablar directamente por cada empresa. También está El Salvador y el Ecuador para que puedan ver también los distintos diagnósticos que hacen. Una forma de aprender también es bueno, aprender de otro país qué es lo que va a pasar, de acuerdo a la temática que van a tener ellos, ¿no? Por nuestra parte, Autotronics también está haciendo las 2 temáticas que es diagnóstico de tableros digitales y adaptación de ECUs, ¿no? Programación. Eso vamos a hablar nosotros mañana. Arrancamos nosotros, hora boliviana,
como mencionó Víctor, a las 10:30. Arrancamos con el evento. Todavía tienen la oportunidad de inscribirse ahora hasta estas últimas horas también para que se inscriban mañana y arrancamos directamente, ¿no? Les doy también el paso a CITEC con el ingeniero José Castellanos para que pueda también comentar algo del evento. Gracias, José Luis. Buenas noches, amigos de Latinoamérica. Les saluda el ingeniero José Castellanos, director del Centro Internacional de Instrucción Técnica CITEC. Precisamente es para nosotros un privilegio estar pues con colegas de Bolivia, Ecuador y precisamente toda Latinoamérica participantes en el evento. Vamos a estar compartiendo el día sábado y domingo pues dos temas muy interesantes pues para nuestras regiones. El día sábado pues tendremos al profesor Alfredo Ventura, profesor del Instituto Técnico Industrial de El Salvador e instructor de CITEC, hablando sobre el tema de diagnóstico en sistemas HEP3 de Hilux, sistema Common Rail, ¿no? Y el día domingo pues estará su servidor pues hablando sobre la estructura, funcionamiento y programaciones en las transmisiones Dual Clutch DPS6 de Ford. Así es que los invitamos, como decía nuestro amigo aquí, José Luis Román, todavía hay espacio. Recuérdense que son 2 días intensivos de trabajo, desde, bueno, para nosotros, desde las 8 de la mañana, hora El Salvador, hasta eso de las 6 de la tarde, hora El Salvador, pues estaremos compartiendo los diversos temas que ya vimos pues con los amigos de Autotronics y pues los temas que darán desde Ecuador los amigos de Ingroup. Así es que todavía hay espacio, todavía hay tiempo de aprovechar esta oportunidad de participar en este evento. Recuérdense, un precio muy accesible por todo el material que van a recibir y la oportunidad pues de actualizar y mantener sus conocimientos al día. Así es que los esperamos el día de mañana desde temprano y pues aquí veamos los temas que nos presentarán los compañeros de Ecuador con don José Luis Muyo. José Luis, Ecuador, el paso. La bienvenida para Ecuador en este momento, representado a través de la empresa Ingroup. Lo representa su CEO, el ingeniero José Luis Muyo Casillas. A continuación, él de igual manera hará su presentación para realizar la invitación a este evento. También el día de hoy, al terminar esta parte de la bienvenida, nosotros vamos a tener una charla con la que estaremos nosotros ya oficializando este foro de bienvenida a cargo del ingeniero Edgar Reynoso desde Ecuador, desde la empresa Ingerrally, con el tema de programación de computadoras, a quien de igual manera pues le damos ya desde este momento la cordial de las bienvenidas. Pronto estaremos junto con él también receptando su comunicación. Damos el paso ya en este momento al ingeniero José Luis Muyo Casillas, Ecuador, Ingroup. Bueno, me parece que estamos con un poquito en el audio, no hay problema. Nos gustaría presentarle al ingeniero Edgar Reynoso. Él es parte de equipos de competencia, ingeniero mecánico de Ecuador. Tiene algunos estudios de posgrado, lo está realizando también actualmente varios estudios de posgrado y quiere justamente el día de hoy para todos nosotros a través de Latinoamérica y el mundo por la señal digital que de 3 empresas que han unido sus esfuerzos para poder llevar lo mejor de lo mejor a cada uno de los rincones del mundo, hacer su exposición con el tema de computadoras programables. Si le damos el paso al ingeniero Edgar Reynoso para que él también pueda compartir junto a nosotros algún mensaje. Saludos cordiales, estimados colegas, a través de esta plataforma. Podemos observarnos, podemos mirarnos y sobre todo tratar de compartir esas expectativas y esas experiencias que como mecánicos estamos predispuestos y dispuestos a ir señalando. El saludo cordial y el abrazo fuerte a todas las empresas hermanas que en esta ocasión se han dado cita para poder realizar este evento, un evento galante, un evento que llena
de muchas expectativas a todos quienes quieren tener esa información a la mano y quienes quieren pues a la vez también ir actualizando sus conocimientos. De parte de la empresa Ingerelli nos causa una grande alegría el que podamos nosotros ser parte de este evento y sobre todo el poder compartir a las generaciones venideras estas nuevas facetas de la mecánica automotriz, estas nuevas facetas de los automóviles. Nosotros, como ya forjadores de algún trayecto, de algún camino que hemos ido dando a lo largo de nuestra vida profesional, pues justamente es el legado que debemos dejar, el conocimiento, ¿no? El conocimiento, si no es compartido, no sirve de nada, dijo un gran sabio, y es verdad. Nosotros tenemos esa misión de compartir el conocimiento, y el conocimiento más que todo tiene que ser transmitido a través de estas líneas de comunicación integral. De mi parte, muchísimas gracias, pues, y espero y aspiro que la exposición que prosigue a esta introducción, pues, sea del agrado de todos ustedes. Reitero mi agradecimiento a las empresas participantes y sobre todo reitero esa predisposición que de pronto los que nos escuchan quieran tener para el evento que se avecina en estos días. Muchísimas gracias. Agradecidos con todos quienes a esta hora tenemos ya más de 100 personas conectadas que están en línea y que muy seguramente el día de mañana van a poder disfrutar de la calidad de los instructores que se han unido para poder, junto con nosotros, poder tener y ampliar nuestros conocimientos en la parte técnica automotriz. Sin nada más que decir, los dejamos ya con la exposición de programación de computadoras a cargo del ingeniero Edgar Reynoso. Estimados colegas, saludos cordiales. Primeramente quiero extender mi saludo a través de esta plataforma virtual al grupo humano que está detrás de la organización de este seminario y a todos quienes hicieron posible la realización del mismo. A la vez, un saludo también para las personas que de una u otra manera quieren informarse de los avances tecnológicos o quieren implementar nuevas tecnologías en sus talleres de servicio. Represento a la empresa Ingerelli Preparación. Nosotros brindamos el servicio automotriz multimarca, nos dedicamos a la preparación de autos de competencia, autos de alta gama, importación de frenos y bandas dentro de nuestras líneas comerciales y el asesoramiento de proyectos de investigación dentro de la parte humanística que también manejamos. Algunos de nuestros proyectos. Mi nombre, soy Edgar Reynoso, ingeniero automotriz, magíster cursante de Ingeniería Industrial de la UNINI de México y magíster cursante en Gestión y Dirección de Proyectos de la Uniatlántico de España. Soy CEO en Ingerelli. Permítanme dirigirme a ustedes con un tema que está marcando trascendencia importante dentro de lo que constituye la transformación sustancial de la parte electrónica. Hoy en día podemos nosotros definir valores, ingresar a una computadora y hacer que el vehículo se comporte como de pronto nuestros sentidos así lo ameriten. Claro está, en base a formulaciones, claro está, en base a pruebas y en análisis de resultados. Principalmente hablo de la inyección electrónica programable, que es justamente el instalar computadoras que permitan variar los valores tanto de chispa como de combustible, para lo cual necesitamos sensores que van a realizar el mismo trabajo que en una inyección electrónica normal, pero esta vez ellos nos van a informar, ¿sí?, cómo está el comportamiento, cómo está funcionando nuestro vehículo, y a la vez vamos a optar por calibrar esos sensores para que trabajen de la manera que nosotros nos propongamos. Una vez instalada nuestra computadora, dar esos parámetros iniciales para que el motor funcione a través de los mecanismos teóricos, a través de los fundamentos teóricos, de pronto de cuántos, qué tipo de motor es, qué cilindraje es, si tiene o no tiene árboles de levas, son preparados o no son preparados. Y terminamos justamente con lo que significa la sintonización o mapeo de inyección e ignición. La sintonización es esa etapa donde podamos permitir la parte
del oído del mecánico conjugarse con la parte mecánica, ir sintiendo en dónde va faltando combustible, en dónde falta chispa, y de esa manera ir acomodando los valores para que nuestro mapeo tridimensional pues quede de la mejor manera y permita llegar a buen fin nuestro proyecto. Dentro de los objetivos principales de los cuales se fomenta la parte estructural, sabemos, y como lo dije anteriormente, que podemos manejar tanto la chispa como el combustible, ¿sí? Olvidándonos por completo de todo lo que vino de fábrica. Hoy podemos sacarle un poco más de potencia, hoy podemos aplicar esto para mejorar en algunas facetas a nivel de contaminación, ¿sí? Solamente con una comprobación que vendría a ser la mezcla estequiométrica, la exactitud en la mezcla estequiométrica y la relación del aire-combustible. Una vez que tengamos todos esos parámetros establecidos, hablaríamos también del acrecimiento de la potencia, ¿sí? Y cómo podríamos ir definiendo este acrecimiento de la potencia, ir afinándole, sea de pronto para una necesidad específica o para la necesidad de los vehículos de alta gama o los vehículos de competencia. Ese es el resultado final de un vehículo preparado, ¿sí? Que se lo actualizó porque de pronto tenía componentes que no iban acorde a la parte convencional, sino ya se le mejoró en la parte operativa para que dé mayor rendimiento. ¿Cómo se hace un auto de competencia? La pregunta que de pronto todos en algún instante de nuestra vida la hemos hecho. ¿Cómo se hace un auto de competencia? ¿Qué características debería tener nuestro auto de competencia? Primero y sobre todo, definir si es que nuestro motor es estándar o tiene ya una preparación. De ser así, pues son diferentes los parámetros, diferentes los cuidados y sobre todo es diferente el manejo al momento de la sintonización. Podemos trabajar bajo tres aristas. La primera que sería trabajar en la misma computadora, ¿sí? La segunda, el standalone, que es el trabajo que hoy estamos realizando, cambiar computadoras, y de pronto el piggyback. El piggyback se habla de trabajar en un sistema en común o de pronto en algún componente en común dentro del motor, por ejemplo en los BBT. La eficiencia es la que nos va a definir mediante el porcentaje, ¿sí? De cuánto ha subido, de cuánto ha incrementado el caballaje, ¿sí? Es básicamente el resultado, el horizonte al que nosotros debemos llegar. Ahora, algo muy importante es saber la variación de los factores y cómo nosotros podemos ir variando los factores para que luego estos sean mecanismos que vayan adaptándose a los trabajos y elementos puntuales. O sea, ¿a qué necesitamos? ¿A qué va dirigido? La mejor manera de calibrar un vehículo es simple y llanamente trabajar bajo la mezcla estequiométrica y el parámetro de 7, que es la mezcla del aire versus el combustible, ¿sí? Es la mezcla estequiométrica. En este momento podemos observar cómo en un vehículo podemos realizar una prueba de campo en tiempo real y los valores ir modificándoles y cambiándoles hasta sentir el desempeño total del desarrollo de su motor. ¿Sí? Entonces, esta computadora nos permite esto, las computadoras programables nos permiten esto, identificar, ¿sí?, dónde se encuentran de pronto los puntos en los que nosotros debemos incrementar, ya sea combustible o sea chispa. ¿Sí? Podemos ver en tiempo real las RPMs, nos van marcando de pronto los errores de sincronismo, nos va marcando de pronto el ancho de pulso, ¿sí? Todo eso.
Para afianzar un poco la idea de qué es lo que vamos a trabajar en cuanto al encendido, en cuanto al avance al encendido, mencionamos que justamente vamos a marcar un rango en el encendido avanzado. Vamos a trabajar mucho con el avance al encendido, ¿sí? Entonces, hemos llegado a probar con vehículos hasta 37 grados de avance al encendido, cuando de pronto sabemos que en vehículos que están normales se llega a 30, 32 grados, 34 grados, pero en motores preparados, motores que ya generan una potencia nata de por sí, se puede llegar hasta 36, 37 grados de avance al encendido. Ya. Eso por un lado. Por el otro lado, en cuanto a la mezcla de aire-combustible, que es el 14.7, mediante un wear line, que es un marcador de la relación de combustible, identificaremos el porcentaje de aire, ¿sí?, que existe, y la mezcla, el porcentaje de gasolina que también existe dentro de nuestra cámara, ¿sí? Porque tampoco podemos poner demasiado aire ni demasiado combustible. Siempre vamos a tener un equilibrio, porque luego o nuestra mezcla va a salir rica o nuestra mezcla va a salir demasiado pobre. Y el objetivo es estabilizar una media que nos mantenga dentro de esos dos regímenes, pero a su vez esta media nos permita afianzar mejor el desarrollo del motor en base a una buena combustión, en base a una buena mezcla dentro de... Ahí hay muchos factores, especialmente factores de fluidez de nuestro inyector, factores de rocío, factores de chispa, pero por lo menos nos manejaremos en estos ámbitos, y estos son los dos ámbitos en los cuales vamos a trabajar en su... Dicho esto, nos vamos a centrar en la temática de las computadoras programables como tal. Dicho esto, los principales sensores y actuadores son los que van a ser controlados justamente con la computadora, dejando a un lado de pronto sensores que dan mayor confort, mayor comodidad, o de pronto tienen ese valor añadido los vehículos o las marcas. Acá vamos a trabajar solamente con sensores, los más necesarios sensores. Siempre nuestra computadora va a necesitar los datos iniciales para el arranque. ¿Cuáles serán esos datos iniciales para el arranque? De pronto los caudales de inyectores, de pronto el diente de sincronismo, de pronto el porcentaje de apertura en el que va a quedar el TPS. Algunos datos de esos son los datos iniciales. Por último, el aumento de prestaciones en torque y potencia es lo que vamos a llegar a hacer con nuestras computadoras programables. Y para completar, aplicar esto que hoy estamos aprendiendo, o esto que de pronto es una información general, a los vehículos de competencia, ya sean estos para rally, sea para pista, para piques, o simple y llanamente para el tuning, para que de pronto dé esa sensación de que nuestro vehículo tiene algo modificado en el motor, ¿sí? Es menester enfocarse entonces en el aprovechamiento del motor como tal, ¿sí? La variación de todos los reglajes que nosotros podamos obtener a favor de realizar una mejora son los que van a ser considerados de aquí para adelante. La computadora va a controlar, si bien es cierto, los tiempos de apertura del inyector, pero a la vez también va a darnos ese tip de poder realizar un trabajo lo más exactamente posible, o una cantidad lo más homogénea posible. Me refiero al combustible, ¿no? Al combustible que da el rocío, o sea, del rocío del inyector. Tanto el torque como la potencia son esos rendimientos mecánicos que de pronto los hemos dejado atrás, pero que hoy lo vamos a poder explotar al máximo con la instalación de una computadora.
Hablábamos al un inicio de las partes mecánicas que constituían los vehículos de antaño versus las partes fijas o las programaciones móviles que hoy en día se pueden hacer. Tanto en los de carburación como en los de inyección electrónica podemos aplicar una computadora, pero ¿qué pasa si queremos adaptar a un vehículo de carburador, ponerle el sistema de inyección electrónica? Pues tendríamos que adaptar unos ITBs, unos cuerpos de aceleración independiente. Nuestra computadora nos permite también controlar los turbos, ¿sí? La presión de los boosters, la presión de turbo, anti-lag, largador. Tenemos opciones para incluso poner óxido nitroso, ¿sí? Y si no tenemos esas alternativas, pues podríamos adaptarlo. Esa también es la opción que nos brinda nuestra computadora, ¿sí? Ya. Básicamente este es un circuito que tiene la computadora Megaskirt. Vamos a puntualizar de pronto de aquí en adelante. Tenemos muchas marcas de computadoras, tenemos variedad de sistemas, de interfaces, pero básicamente Megaskirt se ha posicionado en el mercado siendo una de las más económicas, más asequibles y sobre todo una de las computadoras que tiene gran variedad de opciones para poder realizar variedad de situaciones en las cuales nosotros podemos trabajar. Como vemos, es un circuito básico, tenemos inyectores, depende, ¿no? Si nuestra inyección puede plantearse como una inyección secuencial, semisecuencial, alternada. De pronto tenemos un wideband para medir lo que hablábamos al inicio del 14.7, que es la mezcla estequiométrica. Tenemos un óxido nitroso, un sensor de oxígeno, que no nos serviría de pronto tanto para el funcionamiento, pero sí como que nos aporta mucho para la calibración. Como vemos, y según este circuito, la computadora nos va a generar masas, o sea, va a generarnos tierras, porque siempre vamos a tener positivo de batería más 12, ¿sí? Ahora, la conexión es tan solo CKP, TPS, en el caso algunos tienen sensor IAT o sensor barométrico, de pronto las bobinas, los inyectores, ¿sí?, que trabajan directamente con la rueda fónica. Es una conexión muy sencilla la que nosotros presentamos aquí, pero que prácticamente es lo más ideal que podría tener nuestro vehículo. Ya. Hablábamos hace un momento de nuestra rueda fónica. Nuestra rueda fónica no es más que una rueda dentada. Sabemos que nuestra rueda fónica va a ir conectada a un sensor de posición del cigüeñal. Depende muchísimo de cómo planteamos nuestra rueda fónica, especialmente qué marca tenemos de vehículo, cuál es la prestación que tenemos, lo más accesible. Normalmente esto se diseña en CAD y se manda a cortar en agua, pero si de pronto conseguimos ruedas originales de vehículos, también la podemos adaptar. Depende, ¿no? Pueden ser de 60-2, de 36-1, y buscamos el diente de sincronismo. Por ejemplo, el 60-2 es el diente 15, y de ahí tendemos a realizar la calibración. Ya. Sabemos que en caso de que no tenga rueda fónica, esto es en caso de que no tenga rueda fónica nuestro vehículo, ¿no? Tendríamos que adaptar incluso la posición del sensor claro, tendríamos que poner en una posición exacta nuestro sensor de posición de cigüeñal. Los cuerpos de aceleración o ITBs, en el caso de que no existan o no hayan inyectores, podemos adaptar siempre y cuando estos cumplan algunos requerimientos. Primero, que sean instalados, ¿sí?, con una graduación adecuada para que la aceleración del flujo que ingresa, el flujo del aire, tenga la misma o idéntica angulación que cuando era estándar, porque vamos luego a tener emposamiento, no se va a disipar bien la chispa, el rocío del inyector no va a llegar a donde queremos. Entonces, como vemos, tenemos que hacer la construcción de los cuerpos de aceleración. El sensor CKP
En la gráfica observamos cómo el sensor CKP está adaptado para que pueda leer la rueda fónica y saber la posición exacta del pistón, y saber también cómo actuar en el momento de que las aceleraciones suban, o sea, las RPM suban. Entonces es muy importante incluso la calibración entre el sensor CKP, el magneto del sensor CKP, con el filo, la periferia de nuestra rueda fónica. Obviamente, nuestros cuerpos de aceleración, nuestros ITBs van a tener un sensor TPS, y ese sensor TPS hace de que conozcamos dónde realmente está posicionado nuestra mariposa, para saber la cantidad de aire que está ingresando y poder de esa manera enviar más combustible, o de pronto enviar un poco más de chispa. Sabemos que el sensor TPS es un potenciómetro rotatorio, ¿sí? Y él es el que va a generar mediante su posición, va a generar el valor en voltaje, que eso posteriormente procesará la computadora. Sabremos con esto si es que está a plena, o está a mediana, o está a poca carga el ingreso de aire a nuestro sistema, perdón, a nuestra cámara de combustión. ¿Ya? Continuamos con el sensor MAP. Nos va a medir la presión del múltiple, ¿sí? O sea, la presión del múltiple significaría la atmosférica más la presión del aire que ingresa. Eso es lo que nos va a medir el sensor MAP. Y sobre esta comparativa, va a enviar una señal a la computadora para que identifique cuál es la cantidad de combustible a llevar. ¿Ya? Todo esto es lo que se debería adaptar, y si es que en el caso de que no haya, eso sería en el caso de que no haya, pero si es que existiera, pues lo único que tendríamos que hacer es conectar nuestra computadora a estos sensores. Continuamos con el inyector. En el inyector hay tres factores importantísimos de los cuales debemos, o mejor dicho, de los cuales debemos nosotros considerar. El primero es la impedancia, ¿sí? El segundo es el volumen con el que trabaja nuestro inyector, y tercero es el duty cycle. Hablando de la impedancia, medimos nuestra impedancia al inyector y sabremos si es que es de alta o de baja impedancia. Normalmente los vehículos de hoy están viniendo con inyectores de alta impedancia, pero tendríamos que preguntarnos qué pasara si es que nuestro inyector es de baja impedancia, y poder trabajar bajo ese contexto. Entonces, es importante también tener ahí el criterio de cómo va a trabajar nuestros inyectores. Si de pronto es de monopunto, es de multipunto simultáneo, multipunto semisecuencial, multipunto secuencial. Ahora, hablamos de que de 2 a 3 milisegundos es lo que se tarda normalmente con una computadora original. El inyector se mantiene abierto. Hoy podemos abrir esa posibilidad para que nuestro inyector tenga más asequibilidad y pueda inyectar más, ¿sí? Ahora, hablando del volumen, hablamos de que nuestro volumen de inyector debe estar entre el margen de los 800 centímetros por minuto hasta 1000 centímetros. Todo depende de la presión, en cambio, sí. La presión puede ser de 29 psi, la presión que tengamos, o de 58 psi, dependiendo, en cambio, de la bomba que instalemos. O sea, tanto nuestro inyector va a actuar conforme la impedancia que tenga, como también la presión que se envíe a nuestro inyector va a definir muchísimo el caudal de este. Y por último, se dice que un inyector de 1000 centímetros cúbicos por minuto tiene un duty cycle de 100%. No es así, normalmente esto no es así. Más bien, para esto
o para conocer la eficiencia o cuál es nuestro inyector ideal, podríamos decirlo así, vamos a aplicar una fórmula, que es la fórmula del inyector. Es justamente los caballos por el FSFC sobre el número de inyectores multiplicado por el duty cycle. ¿Qué es el FSFC? El FSFC es el Bragg Specific Full Consumption. Es justamente un factor que limita si es que nuestro vehículo trabaja de manera aspirada, supercargada o turbocargada. Sí, dependiendo en qué característica está trabajando nuestro inyector o en qué vehículo es el que está trabajando nuestro inyector, podríamos definir este BSFC. Por ejemplo, hablamos de un aspirado que está alrededor de los 0.46 hasta 0.50. De un supercargado está dentro de los 0.55 a 0.60. Y por último, los que ya son turbocargados estarían hablando al margen de los 0.60 a 0.65. Entonces, con esos datos podríamos obtener nosotros a carta cabal cuál sería exacto nuestro inyector, ¿sí? Hablamos de las bobinas son transformadores que envían de baja a alta la cantidad de corriente. ¿Para qué? Para que con el positivo y el negativo de la bujía se produzca la chispa y esto encienda el combustible. Complementando un poco la idea de la bobina, o qué bobinas son las que se van a ocupar para poder instalar la computadora, nos centraremos básicamente en que si tenemos las bobinas originales, de pronto no nos puedan soportar las variaciones que nosotros necesitamos. Por ello, la computadora no prevé una opción donde tenemos esa potestad de ubicar sean bobinas tipo DIS, sean bobinas independientes, bobinas de pronto con módulo interno. En el caso de la gráfica, por ejemplo, son bobinas independientes. Va a ocurrir lo mismo que ocurre en un sistema convencional, por así llamarlo, un sistema de electrónico, inyección electrónica, que va a generar a partir de los 12 voltios, va a generar los 30-35 mil voltios. ¿Sí? Entonces eso vamos a tener siempre. El arco voltaico de pronto sí va a variar, si nosotros de pronto analizamos y cargamos un poco más tiempo la bobina. Esa potestad sí nos otorga nuestra computadora programable. Entonces es muy dócil para poder trabajar en ese sentido. Las bombas de combustible, depende de la bomba de combustible, ¿no? Pero estas siempre van a estar alimentadas a 12 y la misma computadora va a realizar mediante un relevador, como lo vimos en el circuito anterior, mediante un relevador va a trabajar, va a darnos los 12 voltios que activará la bomba. Pero, ojo, las bombas originales del vehículo normalmente no tienen la presión adecuada para poder trabajar, en cambio, o para poder mantener un caudal en el inyector. Y siempre suele pasar de que de pronto la bomba no nos abastezca. En este caso, por ejemplo, es una bomba externa de un Ford que se le pone a un vehículo de pronto de 3 cilindros. Efectivamente, esta bomba es demasiada presión, ¿sí? Es demasiada presión. Ahora, lo que podemos ubicar para estrangular esa presión o para reducir la presión es justamente una dosadora, la que nos va a permitir regular en parte la presión, ¿sí? Y desalojar lo que está de más. Muy importante, tanto en la bomba de combustible como también en el regulador de pronto no mucho, pero sí en la bomba de combustible algo que se me está escapando es que debe estar ventilada, debe estar refrigerada. Y en los vehículos de competencia, de vehículos de rally, vehículos de pista,
no siempre mantenemos el nivel alto de combustible. Entonces, por ese motivo también tratamos de poner bombas externas para evitar ese problema, porque siempre vamos a estar con desniveles, con bajas, con altas. Y otra cosa que también se me olvidaba de las bombas de combustible es que deberíamos poseer un interruptor de inercia. Este interruptor de inercia, ¿qué hace? Que cuando nuestro vehículo se vuelque, sufra algún accidente, este interruptor de inercia se despegue y a su vez abra el circuito de la bomba, abra el alimentador para que la bomba no pueda ya trabajar y no pueda ocurrir alguna desgracia mayor. Ya. Ahora sí, culminando con la idea del estrangulador, ¿sí? o de la dosadora, sabemos que hay bombas de 3.5 bares. Normalmente trabajo en inyección electrónica, 3.5 bares, pero podemos nosotros subirle a 4.5 o hasta 5 bares, estrangulando, manteniendo fijo el caudal en el riel de inyectores, ¿sí? Por último, y no por menos importante, hemos dejado al sensor ST. El sensor ST también va a permitir esa intercomunicación en cambio de referencia en cuanto a la transferencia de calor existente dentro del motor. Si de pronto nuestro motor está frío, nuestro sensor ST, mediante las correcciones que se le haga, va a permitir que trabaje el motor incrementando un poco de combustible hasta que se caliente. Si es que de pronto existiera demasiado o estuviera demasiado caliente, también va a enviar más combustible para que refrigere. Y a su vez, si es que pasa de un límite la temperatura, este sensor permitiría apagar. Hoy en día los vehículos que vienen de fábrica, los vehículos estándar, no tienen este tipo de seguros que, por ejemplo, las computadoras programadas nos permiten poner que a los 100 grados de pronto que subió nuestro motor de temperatura puede apagarse. Entonces es un gran beneficio el poder poseer una computadora de esas características. Ahora, tenemos nuestro vehículo, hemos instalado nuestra computadora, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Primero empezamos con lo que significa el programa para la programación, ¿sí? Podemos tener una ProInject, una Fulltech, podemos tener una Megaskill, podemos tener una Motec, podemos tener una Haltech, muchas computadoras, muchos programas, todos van a ser controlados por nosotros y sobre todo, cada computadora tiene su particular funcionalidad. Todos los valores se van a dirigir a una tabla, ¿sí? Lo bueno y lo beneficioso de trabajar en este tipo de programas es que podemos interactuar en tiempo real. Prendemos nuestro vehículo, salimos a darnos una vuelta y en ese transcurso, en ese camino podemos ir calibrando y vamos sintiendo. Por eso es que es importante el criterio de cada sintonizador para saber qué es lo que está fallando en ese instante, en ese preciso momento, ¿sí? Entonces, el oído, el sentimiento, el sentir, conjugado con esa parte electrónica, va a crear unos proyectos maravillosos. Como vemos, podemos, mediante la computadora y una interfase, conectar, mediante una PC, conectar a nuestra computadora programable y esta que funcione, ¿sí? Hablábamos también. En el caso de Haltech, se maneja un programa parecido al que está en la imagen de arriba, la computadora está en la parte de abajo. Sí, vemos un poco otro tipo, ¿no? Posicionados los relojes de otra manera, otro tipo de configuración y todo. En el caso, por ejemplo, de Fulltech, ProInject es una computadora como la que estamos observando ahí, ¿sí? Más o menos dará un programa como el que está en la parte superior, que es un programa un poco más simple, solo se manejan en 2 dimensiones, pero tiene más versatilidad, de pronto tiene más conectividad con el usuario, conectividad con el operario, en este caso con el conductor, que normalmente es quien de pronto puede
manejar incluso aquí parámetros, mover parámetros, disminuir parámetros. Y por último, el programa de MegaSkit, un programa un poco más, digamos, complejo, debe ser hecho por alguien ya capacitado en el tema. Bueno, esta es la imagen principal con la que MegaSkit presenta su equipo. En esta imagen principal tenemos lo que es las RPMs, la posición del acelerador, los milisegundos del pulso, la temperatura del refrigerante, datos esenciales, ¿no? Con los que más o menos se va a manejar, con los que más o menos se va a plantear. Este programa es gratuito, podemos bajarlo nosotros de la web. Ya. ¿Cómo vamos a empezar una programación o cómo vamos a empezar una calibración? Primero con las configuraciones generales, saber el cilindraje del motor, saber de pronto qué caudal necesitamos de inyector, qué bobinas estamos ocupando, qué rueda fónica es la que tenemos, de cuántos dientes, en fin, cosas elementales, cosas esenciales. Luego pasamos a la calibración de sensores. Vamos a calibrar TPS, vamos a ver cómo está funcionando nuestra ST, vamos de pronto a ver si es que está bien sincronizado nuestro diente al momento de girar. Y luego las configuraciones de seguridad. ¿Qué pasa si es que se calienta demasiado? ¿Qué pasa si es que tenemos problemas? Esto es esencialmente en las presiones de los turbocargadores. En fin, ¿no? Cosas que pasa si es que por alguna situación nos hemos adelantado muchísimo al avance del encendido. Entonces, todos estos tipos de correcciones tenemos que igual modificar. Y por último, las configuraciones adicionales que no son más que correcciones. Si es que, ¿qué pasa si ellos manejan una línea y de esa línea para abajo, de esa línea para arriba? Es lo que nos permite adecuar el mapeo que nosotros vayamos a hacer. Ojo, aquí estamos hablando de algo que se llama mapeo. Más o menos nuestras pantallas vienen dadas por configuraciones principales, los ajustes de los mapas en 3D. Es importantísimo saber de que no solamente vamos a tener tablas, sino también vamos a tener mapas, o sea, vamos a visualizar de mejor manera en 3 dimensiones. En el caso de las presiones de turbos, como decía, saber si es que tiene el cargador, qué presión tiene el seteo del turbo. Las configuraciones de combustible hablaríamos en cambio de las tablas, ¿sí? Qué cantidad de combustible es la que estamos enviando, a qué RPMs, ¿ya? De pronto también si es que tenemos CAN bus o queremos aplicar nosotros en algún vehículo que tenga CAN bus, es muy importante conocer estas opciones también. Y por último, las condiciones de encendido. De todo esto, tanto las de combustible como las de encendido son las que más estamos siempre pendientes de mover. Y todos nos dan en tablas y todos nos dan en 3D. Aquí está más o menos las configuraciones del motor. Hablamos del requerimiento del combustible. Si es que tenemos alfa M, sería por ITBs o de pronto vamos a hacer por los mismos inyectores que posee. Por ejemplo, en este caso hablamos de 6 cilindros, ¿sí? Hablamos de si el motor es simétrico, de cuánto tiene la cilindrada del motor, ¿sí? El tamaño del inyector, ¿sí? Hablamos de las configuraciones de encendido, en cambio, ahí es donde ubicamos el número de dientes con el que nosotros estamos, ¿sí? El número de dientes con el que nosotros estamos trabajando, ¿sí? 6-1 y puede ser esto. Ojo, por ejemplo, aquí en configuraciones del motor tenemos número de cilindros 6, número de inyectores 1, tenemos una cilindrada de 1000. Tuvimos que mentirle a la computadora porque esta programación es para un motor 3 pistones de un Suzuki. Entonces, trabajamos como un motor de 6 cilindros, pero solamente calibramos 3 sensores. Perdón, 3 inyectores. Bueno, más o menos para tener una idea de qué es el mapeo y cómo actúa el mapeo,
vamos a ver dentro del mapa de la AFR, de la relación aire-combustible, cómo tiene que estar posicionado la desaceleración con la aceleración. Y cuándo esta es rica y cuándo esta es pobre. Más o menos estos mapas que están ahí son mapas que definen qué pasa cuando acelera el vehículo y qué pasa cuando desacelera el vehículo. Y cómo más o menos tiene que estar la tabla del avance del encendido. Es muy importante estas gráficas. Ya. La eficiencia volumétrica es la que nos va a delimitar o nos va a dar los valores que necesitamos de combustible. Porque si bien es cierto, programamos nuestra computadora, damos los primeros arranques, pero los valores iniciales van a estar definidos justamente por la eficiencia volumétrica con la que va a trabajar nuestro motor. Podemos ir cambiando de manera mediante nuestra sensibilidad los valores, pero es mejor de pronto luego comprobarlos o de pronto empezar con valores que sean definitorios o sean valores no tan al azar. Donde va a ingresar especialmente la carga del aire ideal y la carga del aire actual, ¿sí? Relacionamos entonces la eficiencia volumétrica con la presión en kilopascales, la presión del aire que ingresa, ¿sí? Tenemos en las gráficas, en los videos siguientes, motor Datsun, normalmente con carburador, se le hizo la transformación a ITBs, un tema complicado porque sabemos que el motor Datsun tiene la particularidad de que comparte el primero y el segundo pistón un solo conducto, pero se lo pudo hacer, se lo logró con un control electrónico, una Megaskid, y vemos cómo trabaja, ¿no? Cómo va moviendo la aceleración, el TPS, cómo identifica el TPS la aceleración y va ingresando aire. El siguiente ejemplo, en cambio, motor 1.6. Ya. Como vemos, tenemos una toma de vacío. El ejemplo anterior no tenía esa toma de vacío, Este, en cambio, tiene una toma de vacío por otra particularidad también de la Megaskid. A eso es lo que estamos llegando, ¿no? A esa dosificación exacta de combustible, tanto en la aceleración como en el relativo. ¿Qué valores son los que vamos a mover? Hablábamos de la eficiencia volumétrica, los valores que vamos a poner. Vamos a escuchar cómo se diferencia el valor. Está el motor encendido y estamos mandando más combustible. Y el motor empieza a acelerarse, de por sí solo empieza a acelerarse. Mandamos más combustible a las cámaras y eso hace de que nuestro motor se empiece a trabajar de mejor manera, ¿sí? Ese es el objetivo de la programación en sí, del mapeo. Un vehículo en ruta y observamos qué pasa si es que cambio. Vemos cómo el carro se aplana.
¿sí? Entonces, a esto hablábamos de cómo cómo puede ingresar aire y cómo puede combinarse con el combustible, ¿no? Ya. Vamos ahora ya con un tema de mapeo o cómo identificar ya un mapeo en un motor ya probado, ya un mapeo ya listo para poder salir a competir. Sí, esta es una tabla de combustible de un motor 1800, y es un vehículo de carreras, ¿sí? Este es un vehículo que desempeñó muchísimo. Vemos como inclusive aquí en la gráfica salta el vehículo. Y vemos cómo ya está más fino el mapeo. ¿Sí? Vemos cómo ya la curva se mantiene. Y podemos decir que este carro corta a las 7200, 7500 RPM. Empezamos con una relación, ¿sí?, de la carga de combustible versus las RPMs. En la parte de abajo vemos cómo se mantiene unos 22, 21, 22, 21. Es una relación, no tiene una medida exacta, sí, pero es una relación de porcentaje. Y vemos cómo llega a 7000 revoluciones a plena carga, o sea, a top el acelerador de 62, de 63. Entonces es casi el triple de lo que estuvo inyectando en relativo. Ya. Ahora, sobre la tabla de encendido, vamos a ver cómo a partir de las 3000 revoluciones, que es donde el torque máximo de este carro empieza ya a establecerse, tiende esa proyección hasta las 7000, casi en el mismo rango. O sea, hablamos de que por ahí está de 33 a 34 grados de avance al encendido. Sabemos que ese es del avance al encendido, y el producto final es esto, ¿sí? Es un carro que verdaderamente pues está preparado al top. Tiene muchos aditamentos adicionales, no solamente la computadora, tiene caja de cranes rectos, una suspensión, ITBs, algunos factores que hacen diferente a este vehículo, ¿sí? Tenemos un Opel Corsa 16 válvulas 1400, pero con ITBs. Carro campeón también. En cambio, este maneja, siendo 1400, maneja algo parecido al inicio, igual 64 al final. Pero aquí viene algo. Como tiene barra de levas preparada, ¿sí? Hablamos de casi 290 grados. En cambio, la tabla de encendido es así, ¿sí? Es muy baja en relantín, porque por el traslape de las válvulas, por el no tener ese mecanismo para poder estabilizar. Sabemos que no tenemos válvula IAC, entonces el resultado es este, ¿sí? Es un vehículo extremadamente torquero, es un vehículo que desempeña muy bien en altas, es un vehículo que desempeña muy bien en tema de larga, porque llega muy rápido a las curvas, llega muy rápido a la velocidad final, ¿sí? Tabla de combustible, ahora sí, de nuestro vehículo líder, de nuestro vehículo insignia, el Vitara, motor 1600 con ITBs, Vitara 2000. Vemos cómo empezamos, ¿sí? Un carro que normalmente trabaja con high, corre con high, o de pronto con low, marcha low, marca high. Para los que de pronto no entienden, es correr con 4x4, correr con marcha doble. Vemos como justamente en esta parte de las 4300 a 6000 revoluciones, ¿sí?, se envía casi 4 veces el porcentaje inicial que teníamos de combustible, ¿sí? Entonces, este vehículo igual, o sea, este vehículo tuvimos que identificar en qué RPMs trabaja, da su mejor potencia, y definimos que está entre las 4300 a máximo 6000 o mejor 5400 RPMs. Entonces, en ese porcentaje es donde incrementamos muchísimo combustible y vemos que llega a valores altísimos de 118, 117.
Ahora, este vehículo da hasta 36 grados, ¿sí? Pero nosotros le mantenemos el corte en 5400, que quedaría más o menos en los mismos 36 grados, pero ya con un avance al encendido a fondo. Motor ya preparado, un motor con vieras forjadas, un motor con pistones muy secos, o sea, un montón de cosas que hacen que el motor y en sí la estructura nos brinde esa seguridad de poder entablar. Resultado de esto, sí, vehículo muy, muy seguro, muy estable. Bueno, ¿cómo comprobar si nuestras preparaciones, sean estas básicas, medias, altas, quedaron bien? Simple y llanamente con un dinamómetro. Dinamómetro para un motor 1800, el motor que ocupa el Chevrolet Optra. Vemos cómo trabaja estándar, cuál sería el torque estándar en potencia, 99 HPs a 5700 RPM. Y su torque de 93, ¿sí? A 4000 RPM. ¿Cómo se ha incrementado? O sea, tenemos un incremento con una computadora programable de 113 en potencia y 111 en torque. Vemos que hay una diferencia de más o menos en potencia del 14% y en torque de 18.52%. Entonces, más o menos una relación en pruebas de DINA de cómo se mejora sustancialmente el trabajo. Torque y potencia, en cambio, ya con diferentes programaciones. Tenemos con una programación más o menos en cuanto al torque, digamos, en cuanto al torque, con una primera programación, el torque ha subido, ¿sí?, a 109 y con una segunda programación a 111, ¿sí? Ahora, en cuanto a la potencia, vemos que en la primera programación de 98.19 sube a 98.97. Entonces, vamos incrementando sustancial y progresivamente. Bueno, con esto queremos terminar ya la parte de las pruebas y de cómo en el torque y potencia se pueden ir incrementando conforme vaya estableciéndose las diferentes evaluaciones que se las haga en el dinamómetro. Obviamente vamos a tener valores positivos y esto es una gran ventaja porque va de alguna manera a definir nuestro trabajo. De mi parte, de la parte de la empresa Ingerelli, queremos darles nuestro más sincero agradecimiento, no sin antes hacer un collage en una sola expresión. Hoy tenemos la facultad de definir parámetros que normalmente antes estaban lejanos. Y es el modificar tanto la parte de chispa como la parte de combustible de un vehículo para con esto mejorar su desempeño. Sí, las tablas, los mapeos y todo lo que conlleva el encender un vehículo y adaptarle una computadora hace de que esto sea algo novedoso, algo prácticamente nuevo. Y al ser nuevo y novedoso genera mucho conocimiento. Abiertas las puertas entonces queda para compartir esas ideas, para compartir esas preguntas a través de hoy los portales web y a través de estos mecanismos de comunicación. Quedo a su completa orden. Nosotros como empresa quedamos agradecidos en cambio de esta participación, de hacernos llegar a nosotros esta participación a este evento galante y sobre todo queda ese abanico de posibilidades en que podamos compartir experiencias y podamos darnos las manos sobre el trabajo arduo, el trabajo que día a día como mecánicos y como técnicos lo estamos realizando. Muchísimas gracias y será hasta una próxima ocasión.
Muy bien, ha sido la participación del ingeniero Edgar Reynoso de Ingerrally. Vamos en este momento a darle la apertura para que él sea el encargado de poder responder algunas preguntas que se derivan de la exposición que nosotros acabamos de ver. Esta y más información la tendremos disponible en vivo y en directo el día de mañana a partir de las 8 horas en punto en horario de Ecuador. A continuación vamos a dar ya inicio a las respuestas de las preguntas que se han originado de esta exposición a cargo del ingeniero Edgar Reynoso. Quedamos ya en compañía del ingeniero Reynoso y de los compañeros que desde Bolivia, El Salvador y Ecuador se unen para juntos poder brindarles lo mejor en capacitación. Ingeniero Víctor, muchísimas gracias por la apertura. Sí, tenía algunas preguntas que las hicieron a través del canal y a través internamente también, mediante la línea que nosotros manejamos, la línea privada de la empresa Ingerrally. Sí, efectivamente, una de las preguntas principales que me llamó muchísimo la atención es que preguntaban cómo configurar un vehículo 4x4, un vehículo que tenga tracción a las 4 ruedas. Es muy interesante saber de que la tracción a las 4 ruedas hace que el vehículo en carrera se desempeñe mejor, pero no todos los vehículos que compiten tienen esa facultad, porque hay tracciones delanteras o hay tracciones traseras independientes. Pero hay vehículos, por ejemplo, en el caso acá en Ecuador se compite en Vitaras o vehículos en Jeep, que tienen esa particularidad de poder trabajar ya sea en marcha high o marcha low. ¿Cómo se hace una configuración en este tipo de vehículos? Es muy diferente, es extremadamente diferente porque aquí vamos nosotros siempre a mantenernos alrededor de las 5.000, de las 6.000 revoluciones. Para ello debemos hacer siempre una prueba en dinamómetro. Y justo ahí es donde vamos a inyectar. Se llega a inyectar 5 veces o hasta 6 veces más de lo que se requería al inicio de combustible para que quede en relantín. Y justamente ahí es donde se avanza al encendido. Hemos llegado en el vehículo, por ejemplo, en el vehículo insignia, que siempre digo yo, que es del Vitara, hemos llegado casi a 35 grados, a 36 grados de adelanto al encendido, que es muchísimo. ¿Y cómo enfriamos eso? Con combustible. ¿Y cómo mejoramos la resistencia? Con pistones forjados, con bielas forjadas, y también tenemos que hacer algunos trabajos en el cigüeñal. Entonces, como digo, o sea, más nosotros nos limitaremos exagerado a unas 5.000 revoluciones donde va a ir todo el torque de esos vehículos, porque si ponemos high o ponemos low, tendríamos que ir en cuarta o en quinta marcha y es donde la relación nos da esas RPMs. Pues más o menos es muy diferente a cortar a 7.000 como en un automóvil con tracción delantera. Más o menos esa es la pregunta. Otra pregunta que me hicieron por interno es si es que estas computadoras se pueden poner a cualquier vehículo. Créanme que estas computadoras o las computadoras programables, reprogramables de competición se les puede poner a cualquier vehículo, ¿sí? Independientemente si tiene o no tiene sistema de inyección. Si no tiene, pues tenemos que adaptarlo. Y si tiene, pues solamente lo que hacemos es conectar el circuito. Y por último, la tercera pregunta hacían referencia sobre si tenemos un motor ya preparado, ¿cómo hacer para que nuestro vehículo no pierda esas características? O sea, si tenemos un motor con alto performance, tendríamos que también tener un diseño de caja. Entonces, todo va de la mano. Si tenemos un diseño, un motor ya estructurado con un tren alternativo excelente, con una buena instalación de computadora y todos los aditamentos que viene, pero también a la vez deberíamos tener una caja, ¿no? Entonces, ahí viene un criterio también en el diseño de las cajas, el diseño de la caja referente a la fórmula de las RPMs y a qué velocidad nosotros queremos llegar, ¿sí? A la velocidad final que queremos llegar y a la velocidad y al tiempo de cambio de marcha en la que nosotros podemos. Entonces, tranquilamente hoy en día se puede diseñar la caja, probamos en CAD, y luego de eso podemos hacer tranquilamente la construcción de nuestra propia caja, ¿ya? Cambiamos las relaciones, ¿sí? Y obtenemos una caja que pueda disipar de mejor manera la potencia total que da el motor. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias a los compañeros y presto para
para lo demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias la participación del ingeniero Edgar Reynoso desde Ecuador junto a la empresa de Ingroup. Damas y caballeros, para el día de mañana nosotros reiteramos la cordial invitación a que se unan a nuestro en vivo, que va a tener muchísimas sorpresas, mucha información para los participantes que han optado por participar ellos Víctor, directamente junto con las empresas, inscribirse junto con las empresas desde Bolivia, Autotronics, desde El Salvador, CITEC, desde Ecuador, Ingroup. Ellos van a recibir una certificación internacional por 20 horas académicas, desde que va a tener validez, como he mencionado, del tipo internacional. Para poder despedir nosotros ya en la parte final de este foro de bienvenida para lo que se viene el día de mañana, tenemos los mensajes finales por parte de Autotronics y de la empresa Ingroup. Buenas noches nuevamente, les esperamos para mañana. Iniciamos en horario de Bolivia 9 de la mañana, horario de Ecuador 8, para hacer los preparativos para los participantes. Les invitamos nuevamente, como habla acá también el ingeniero Víctor, doy paso también para el Ecuador que hable un poco más del tema. buenas noches, estimados estudiantes, ingenieros y apasionados del mundo automotriz. Los invitamos muy cordialmente para el día de mañana. Los esperamos a las 8 de la mañana. Nosotros como Ingroup hemos preparado 2 interesantes conferencias en apoyo con grandes empresas hermanas como son CITEC y Autotronics. Vamos a hablar acerca del diagnóstico y banqueo de computadoras, EQ, Denso. Además vamos a hablar sobre vehículos híbridos. Vamos a hacer ahí varios experimentos, los cuales van a ser de mucha aplicación para ustedes. Los invitamos cordialmente y los esperamos. Damas y caballeros, esa ha sido la participación y la invitación de las 3 empresas quienes, mediante una alianza estratégica, queremos llegar a todo Latinoamérica y el mundo. Invitados todos ya para el día de mañana a participar en la primera exposición que tiene por tema el diagnóstico de tableros digitales junto al ingeniero José Luis Román desde Bolivia, para luego darle paso al diagnóstico y banqueo de EQs, Denso y otras a cargo del ingeniero John Daniel Flores Arteaga desde Ecuador. A la tarde finalizaremos con broche de oro el día de mañana con el diagnóstico en sistemas Common Rail Denso HP Hilux a cargo del profesor Alfredo Ventura desde el Instituto Nacional Técnico Industrial de El Salvador. El día domingo aperturaremos nosotros las exposiciones junto al ingeniero José Luis Mullo desde Ecuador, representante de Ingroup, con el tema diagnóstico y mantenimiento de vehículos híbridos Toyota. Daremos paso también al diagnóstico y programación de transmisiones PowerChip DPS-6 de Ford, junto al ingeniero José Francisco Castellanos desde CITEC El Salvador. A la parte final estaremos junto al ingeniero Rafael Monzón desde Bolivia con el tema adaptación y programación de EQs. Temas importantísimos en la parte de la ingeniería automotriz, tecnología automotriz, que nos van a permitir crecer profesionalmente. La invitación está hecha. Nos vemos el día de mañana.